Me gustaría pasar un aviso porque me estuvieron escribiendo al mail, no sé en realidad de qué turno es, pero me preguntaban por el parcial. El primer parcial se va a realizar el día 7 de mayo, jueves 7 de mayo, cada comisión en su turno. Ustedes rendirían a las 8:30, 9, podemos hacerlo a las 9, y el turno tarde en el horario de la tarde, ¿sí? Va a ser presencial y seguramente va a ser en la escuela o algún aula que nos designe la escuela. Es un parcial que es mixto, va a contener preguntas múltiples y también a desarrollar. Las preguntas a desarrollar no son largas, así que es un parcial que no dura más de una hora y media para ser resuelto. Así que bueno, estoy esperando que me confirmen desde la escuela el aula y el horario entre 8:30 y 9, pero en principio va a ser el jueves 7 de mayo. No sé si tienen algún otro parcial ese día, pero en principio va a ser ese día. ¿Alguna duda con respecto al parcial? ¿Con respecto a la bibliografía? Nada, Profe, ¿podemos dar inicio? Sí, profe, hola Carolina, buen día. buen Sí, día. ¿Sabe buen que día. hay una contradictoria ahí? Porque a la profesora creo que es de teoría, no le han permitido dar una presencial porque no entramos la comisión en un aula. ¿Y Ella cuántos tendría son? ella tendría que desglosar el aula en 2 turnos, por ejemplo, nosotros que somos de la mañana, en 2 turnos a la Filosofía. mañana. Claro, en 2 días. No, la verdad que nosotros, yo desde que este es el cuarto año que estoy en la cátedra y por lo que veo, ustedes son menos de 60 alumnos y entramos en un aula. Pero bueno, de todas maneras Sí, lo voy a profe, consultar buen con la día. coordinadora. Buen día. La Sí, profe de filosofía pasa que somos muchos, por eso claro, no quizás en filosofía pudimos. son muchos más, son más de Sí, 50. sí, muchos más. Bueno, por eso ese es el tema, que como son, por eso es que por ahí yo les pedía que se anotan en ambas comisiones como para que quedemos equiparados, pero ustedes son generalmente no más de 60 en el turno mañana y no más de 60 en el turno tarde, por lo menos las personas que habitualmente ingresan a clase, ¿no? Profe, pasa de que en filosofía no solamente están los del primer año, sino también el segundo. Sí, porque filosofía es de otro año y con el cambio de plan lo han puesto ahora en primer año, entonces muchos de los alumnos que ya, digamos, no son de primer año están recursando filosofía, algunos. Así que por eso es que son más también. Pero bueno, lo voy a consultar y de todas maneras, como le digo, yo en criptos tengo 120, me parece, y vienen más o menos equiparados porque ahora, por ejemplo, son 54 y a la tarde me pasa igual que son más o menos esa cantidad. Así que no se preocupen. De todas maneras, vamos a intentar que sea presencial. El recuperatorio posiblemente sea virtual, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Pero en principio va a ser presencial, chicos, así que tengan la disponibilidad, sobre todo los que son del interior, de poder viajar ese día, por eso digo de hacerlo también a las 9, para que no sea tan temprano y las personas que viven en otros lugares puedan viajar para hacer el parcial, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda administrativa con respecto al parcial o podemos dar inicio? Si está todo ok, Profe, Profe, hola Fabiana. sí, Sí. yo me estaba fijando que en el listado ese que usted pasó, yo no estoy ahí figurando, Yo pero está tomando mi asistencia, ¿no? O estoy sea, tomando la asistencia de todos los que dejan la asistencia, cosa de que cuando me den la lista oficial, final, ah, podamos poner ahí las asistencias, digamos. No te preocupes, si, ah, de todas maneras es una cuestión administrativa que se sí, va a solucionar según lo que nos explicaron los chicos de sección alumnos. Es un trámite administrativo que lleva su tiempo y por eso está demorando un poquito, pero tengan la tranquilidad de que si es por cambio de plan, seguramente te cambiaste de plan, se va a sí, solucionar. No se profe, preocupen. otra Ustedes, de las cosas, por eso es sí. que yo molesto en el grupo siempre, esta mañana pedía que me pasen el link porque en la generalidad veo que se manda al correo, ¿no ves? Del link y porque Bueno, otra en el aclaración aula no para los está el link, o sea, está el link, pero yo no lo puedo, usted eh, lo copia y lo pega.
lo copia del aula y lo pega en una página de Google y ahí va a poder ingresar. Bien, bien. Copia y pega, entonces ahí se abre. En el correo, lo que pasa es que cuando lo enviamos al correo, directamente ustedes hacen clic y ya se abre, porque tienen ya el link ahí, pero lo tiene que copiar y lo tiene que pegar en Google y ya va a poder abrir el aula, va a poder abrir, digamos, el Meet. De todas maneras, les repito, como les dije en la primera clase, y es bueno recordarlo, cualquier novedad, por ejemplo, ahora un corte de luz, como nos pasó el año pasado, que se cortó la luz, internet, no sé si ustedes recuerdan que el año pasado en toda la provincia se cortó la luz y estábamos en clase. Entonces, yo desde mi celular pude, digamos, ingresar al aula y pude mandar el comunicado. Y cualquier cosa que pase, yo voy a poner en el aula virtual, digamos, la información oficial. Así que no se preocupen por eso. En el aula podemos comunicarnos por ahí de forma inmediata si es que ahora nos llegaría a pasar algo, espero que no. Bien, si no hay más dudas administrativas, voy a salir de la pantalla y voy a dar inicio a la unidad que nos toca hoy. Alguien que me diga si la pueden visualizar. Profe, ¿nos va a dar una guía de preguntas por las dudas? Sí, profe, sí se puede ver. ¿Se puede ver? Perfecto. No, guía de preguntas no, por eso tienen los Power. En el Power yo les explicaba que están como las ideas principales de lo que desarrollamos en clase y de ahí ustedes tienen obviamente que leer la bibliografía de la cátedra. Así que con el Power más la bibliografía más el trabajo práctico, que seguramente lo vamos a hacer en la clase que viene, ya estaría, digamos, para el parcial. Son preguntas, digamos, que tienen que ver con lo que damos acá en clase y con el material de estudio que ustedes pueden descargar de la página. O se los puedo enviar el que no lo tenga. A esta altura me parece que ya todos lo deben tener, y si no, en la fotocopiadora de la Facultad de la calle Otero también está el material, lo piden con mi nombre y el nombre de la materia, ¿sí? Primer piso, en el primer piso al lado de la Facultad de Humanidades. Ahí está también el material para que los que quieran tenerlo impreso directamente, lo pueden conseguir desde ahí. Bien. Buen día, profe. Hola, Edgardo, buen día. Yo fui a la fotocopiadora y me dijeron que no había nada. ¿Te gusta? No, porque fui a la fotocopiadora Progreso, creo que fue. La primera, subiendo la escalerita, la primera, a la derecha. ¿A esa fue? Oh, sí, yo fui a las 3 que están ahí juntas. En las 3 me dijeron que no había nada. Bueno, ¿usted no pudo descargar la bibliografía o la quiere de...? No, bueno, de todas maneras. Yo soy más del formato papel, como le digo, así que no pude. Bueno, no se preocupe. Si usted va mañana, hoy tengo clase, pero entre hoy y mañana a la mañana dejo la bibliografía. Si no es hoy a la tarde, mañana a la mañana paso de nuevo con mi pendrive y le dejo el archivo. Subiendo a la derecha, a la frente, ¿Vieron que al lado de Humanidades hay un edificio con escalerita? Bueno, usted sube la escalerita a mano derecha, la primera, la que está, digamos, de cara a la calle. La primera... Sí, hay un señor y una chica. Ahí la dejamos el año pasado también, todos los años. Pero bueno, capaz que puede pasar. Yo voy a consultar. Mañana, no les digo hoy a la tarde porque tenemos la clase de la tarde, pero mañana a la mañana seguro paso por ahí y verifico que esté la bibliografía. Si usted... De igual modo voy a pasar. De igual modo voy a pasar ahora cuando termine más clases. Tengo que hacer trámite, así que voy a ir. Ajá. Bueno, me manda un mensajito, por favor. Me dice, profe, si está, así no voy hasta allá mañana. Si está. Sí. Me mando un mensajito. ¿Por el aula virtual o por correo electrónico? Por favor. Si está, me avisa. Si no me manda nada es porque no está. Bien, profe, gracias. Si no me llega nada es porque no está. Bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Lo que vamos a hacer hoy en este encuentro es, vamos a comenzar con una nueva unidad, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad número 3, ¿sí? No sé si alguien la pudo ver en el aula virtual. Y nos vamos a referir al tema del poder político, ¿no? Entonces, en esta unidad, y a modo de síntesis, como siempre hacemos, vamos a ver un temario para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a trabajar. Vamos a ver la noción de poder en general, el poder social, el poder político, la naturaleza del poder, la caracterización de la legitimidad, el poder de facto, las bases de la legitimidad,
un concepto de legitimidad y, por último, la ilegitimidad del poder y sus formas. Voy a dar ingreso y así comenzamos. Les pido disculpas, pero vieron que esto de los ingresos tarde. Bien, bueno, voy a volver. Entonces, les decía que vamos a ver el poder político, y el poder político nosotros de alguna forma lo venimos viendo desde el inicio de las clases, ¿no? No en una forma específica, pero sí de una manera indirecta con los temas que nosotros vamos conversando, que vamos desarrollando, ¿no? Y podemos decir entonces que el tema del poder y todos los temas se encuentran interconectados y se van relacionando. Hoy vamos a ver y vamos a desarrollar el tema del poder, pero lo vamos a hacer de una manera más conceptual, ¿no? Con más especificidad, si se quiere, ¿no? Refiriéndonos, por un lado, a qué entendemos por poder, es decir, de qué estamos hablando cuando nosotros mencionamos el poder. Y vamos a seguir trabajando con Melo, como lo hacemos desde el inicio de clases. La bibliografía, en este caso, la van a encontrar a partir de la página 181, esto en una primera parte, ¿sí? Porque van a utilizar 2 capítulos del libro de Melo. Luego, en una segunda parte, y en una segunda parte de la clase, vamos a referirnos a las bases de legitimidad del poder político, y este tema ustedes lo van a encontrar con la lectura en el mismo compendio, esta vez a partir de la página 239. Como ven, son 2 capítulos, como les había comentado, el capítulo 7 y el capítulo 12 respectivamente. Entonces, les decía yo que en una primera parte vamos a abordar el tema del poder, y luego en una segunda parte vamos a conversar, o mejor dicho, vamos a vincularlo con un concepto muy importante, que es el concepto de la legitimidad, ¿no? Cuando un poder es legítimo, cuando un poder no lo es. Entonces, primero que nada, me gustaría comenzar señalando que el poder político, y esto vinculado un poco a lo que nosotros ya venimos conversando en las clases, configura un elemento muy importante de la realidad política, esa realidad política que es nuestro objeto, ¿no? Y en este sentido, entonces, voy a cambiar. Bien, en este sentido, entonces, la teoría política tradicional, ¿no?, miraba al poder, cuando lo analizaba, desde su organización estatal, ¿no?, desde su institucionalización, desde sus instituciones, tomándolo justamente como uno de sus elementos. La teoría política moderna, en cambio, aborda el poder político considerando que este poder, o el poder, no se acaba en el Estado, ya que este Estado no es la única fuente de acción política, sino que podemos encontrar otras manifestaciones de poder. Un poco también mencionábamos el poder cuando, por ejemplo, hablábamos del poder como influencia, ¿no? Entre otros, podemos pensar en lo que charlamos en las otras clases sobre esta influencia, ¿no?, de un Estado sobre otro. Así es que, bueno, se cambió entonces el enfoque de la teoría política tradicional, en el sentido de que el poder no se agotaba en las instituciones y en su organización, como manifestaba esta teoría política tradicional, sino que, por el contrario, alcanzaba a otros actores, ¿sí?, dejando de ser fuente exclusiva de la acción política. Nosotros, la última clase, justamente veíamos el tema de la acción política, y podíamos ver que la acción política tenía la característica de ser intersubjetiva, ¿no? Dialogábamos acerca de que va dirigida a la interacción, y de ahí
pueden desprenderse de esa interacción diferentes tipos de vínculos o pueden nacer diferentes tipos de relaciones donde se ejercían o se pueden ejercer distintos tipos de poder, ¿sí? Nosotros conversábamos que mediante la toma de decisiones, ¿no? Se podía llegar a afectar a los miembros de toda una sociedad o toda una comunidad. Entonces, nosotros vamos a abordar el estudio del poder, ¿no? Situándonos o parándonos desde la teoría moderna, ¿no? En el sentido que nos referimos recién. Esto es, el poder no solo lo van a detentar las instituciones, la organización estatal, sino todos los actores políticos que intervienen en una sociedad. Y acá Melo va a decir que la teoría del poder político va a comprender tres aspectos fundamentales. El primero de esos aspectos tiene que ver con considerar al poder como una fuerza o como una energía impulsora, ¿no? ¿Impulsora de qué? Impulsora de la acción política que nosotros ya vimos. El segundo aspecto fundamental de nuestro estudio es considerar que cuando justamente nosotros estudiábamos el poder, mirábamos también el análisis del fin, ¿sí? El fin que orienta al poder y los objetivos, ¿no? Que lo van a concretar mediante la acción política. Y por último, y el tercer aspecto fundamental, es la interrelación, ¿no? La interrelación de los dos aspectos anteriores, es decir, considerar el poder considerado como fuerza impulsora de la acción y los fines, y los objetivos a los que está orientado. Esto se va a expresar en la configuración política y cómo, ¿no? Va a ser institucionalizado el poder. Entonces, si nosotros tendríamos que dar una noción de poder en general, sería, y ya lo habíamos mencionado, como una fuerza impulsora. El poder era medido como una energía. Me dan un segundo, voy a ingresar a los compañeros. Bien, Profe, entonces, sí. ¿este Power lo va a subir después al aula virtual? ¿No está todavía habilitado? Lo habilito ya. No, profe, no está habilitado. Bueno, lo habilito, si me dan un segundo, lo habilito o después de clase, como ustedes quieran. Me dicen ahora. ¿Lo Pero podría lo van viendo de habilitar acá, ahora? si no después de clase o ahora, como quieran. ¿Me dan un Profe, creo segundo? que sí está el power. A ver, voy a entrar al aula. Un segundo, por favor. Por ahí lo quieren ir siguiendo y a mí me parece que lo dejé habilitado, por eso les pregunto. No me parece. No, profe, pues yo también me acabo de fijar y no aparece. Está la unidad 2. Este es parte de la unidad 3, ¿no, profe? Profe, ahí me fijé y sí está.
¿Ahí lo pueden visualizar? Bueno, de todas maneras, si no, lo descargo, lo pongo... Sí, profe, ahí ya aparece. Perfecto. Si no, lo podemos visible enseguida. Bien. Entonces, les decía que Melo va a concebir el poder justamente como un quantum de energía o de impulso, ¿no? Y aquí va a ser abarcativo tanto del poder de la naturaleza, ¿sí? Como del poder social. Recuerden ustedes que dijimos que la realidad política estaba dentro de algo más amplio, ¿no? Que era la realidad social. Bien, el poder político va a ser entonces una especie dentro del poder social. Y aquí cuando se refiere al poder de la naturaleza, podemos hablar de energía impulsora de los fenómenos naturales, como por ejemplo puede ser el sol, el agua, el viento, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de poder político como un subtipo de poder social, lo hacemos como fuerza impulsora que es capaz de crear fenómenos sociales mediante esas acciones que nosotros veíamos que tienen carácter político, ¿no? En lo que sigue, nosotros vamos a caracterizar el poder, ¿sí? El poder que a nosotros nos interesa analizar y entender es el poder político, ¿no? Y entonces, dijimos nosotros que el poder político es un subtipo, ¿no? Dentro del poder social, ¿no? El poder social, como lo va a definir Melo, es aquella energía y un impulso, ¿no? Orientada por sus fines, ¿no? Y que se dan en la interacción social. Y en consecuencia, entonces, este poder se va a desarrollar en otro plano diferente, ¿no? Distinto del poder natural o de los fenómenos de la naturaleza, porque recuerden que el poder social va a tener como fin la interacción humana o la convivencia humana, la interacción con otros, ¿no? A la que nosotros ya nos hemos referido en el apartado o en el encuentro anterior. Bien, entonces vamos a avanzar para llegar a lo que nos incumbe, que es el poder político, ¿no? Podemos hablar nosotros del poder relacionado con las instituciones o como una influencia, ¿no? O como una capacidad de influencia. Esto es lograr que el otro haga lo que yo quiero que haga, ¿no? El concepto que nos da Melo es uno de los más clásicos. De hecho, la teoría más actual ha avanzado en este tema, ¿no? Analizando el poder en sus distintos estamentos o en sus distintos planos. Acá, o aquí lo que estoy haciendo referencia a lo que nosotros ya conversamos, si nosotros recordamos, ¿no es cierto?, estos dos planos que veíamos en la unidad número 2, el plano interno o el plano externo o internacional. Y en este sentido, el concepto de poder va a ir entonces tomando diferentes matices, va a ir cambiando según el plano donde nosotros nos ubiquemos o en la concepción en la cual nosotros nos vamos situando. Entonces, retomando, entonces el autor va a conceptualizar el poder político como una energía impulsora de la acción política, ¿sí? Lo pueden ver en pantalla, a la realización de la idea de derecho, ¿no? Mediante el establecimiento de un orden, ¿sí? En una comunidad humana concreta, a fin de asegurar la meta de lo político. Esto es el bien común, merced a la fijación y logro de objetivos que comprometen el esfuerzo conjunto de todos los individuos de esa comunidad, tanto de gobernantes como de gobernados. Y acá me voy a detener primero en la idea de derecho que nos da el concepto. La energía que impulsa la acción política a la realización de la idea de derecho. Y aquí se refiere a la idea de orden, ¿no? Nosotros podríamos pensar en muchas definiciones de derecho, ya que es un concepto polisémico y de él se van a desprender, como ustedes conocen, múltiples ramas del derecho, ¿sí? Cada una con su propia etimología, pero a mi entender, y siguiendo ya la teoría política, se encuentra vinculado con la idea de derecho positivo. Esto se refiere al sistema o conjunto de normas jurídicas que lo que pretenden es informar o regular la vida de una comunidad en un momento histórico determinado.
está vinculado a esa idea de derecho, ¿no? De derecho positivo. Y en consecuencia, podemos vincularlo, o está vinculado también a la creación de las instituciones, ¿no? Creación de instituciones que sean capaces de regular esa interacción y esa convivencia que se da en una comunidad, en una sociedad, ¿no? Dicho de otra manera, que el derecho nos sirva a nosotros para ordenar esa interacción y esa convivencia entre los gobernantes y los gobernados. Esta idea de derecho que nosotros acabamos de mencionar, la vamos a ir viendo y la vamos a ir estudiando más adelante. Ella se encuentra también ligada, por supuesto, a la idea de constitucionalización, ¿no? Que no es otra cosa que la formación del Estado con sus instituciones y todas las normas que sostienen, digamos, que sostienen al Estado. Entonces, bien, eso por un lado. Por otra parte, van a encontrar el tema referido a la naturaleza, ¿no? Y van a encontrar que Melo se refiere a el poder, que el poder político tiene dos naturalezas. Por un lado, la va a presentar como una cosa, ¿sí? Objeto que puede ser poseído, ¿no? Y que va a estar vinculado a un cargo, a un rol o una función, ¿no? Entonces, la presenta por un lado como una cosa, algo, un objeto que puede ser poseído, ¿no? Y que está vinculado, repito, a un cargo, a un rol o a una función, ¿sí? Se nos viene a la mente, entonces, el ejercicio que llevan a cargo los gobernantes, ¿no? Acá el poder se va a institucionalizar, ¿no? Y se va a materializar en ese cargo que va a detentar una persona, ¿no? No, pero no a título personal, sino como institucionalización del Estado mismo. También esa naturaleza del poder se puede presentar como una relación, ¿no? Una relación entre personas, ¿no? Expresada como la relación de mando-obediencia que nosotros ya venimos viendo desde la unidad número 2. Melo también va a hacer referencia al poder como valor, ¿no? La posesión del poder es importante en la medida en que sirve, ¿no es cierto?, para realizar los valores más generales de la comunidad, ¿no? Esto es, para esto entonces es necesario poseer ese poder político. El poder político se realiza en función de otros valores, ¿no? Que pueden ser para asegurar la paz, la justicia, la libertad, por ejemplo, el desarrollo, ¿no? Y también, como ya nosotros lo mencionamos, para realizar un orden dentro de la comunidad o de la sociedad a la que nosotros pertenecemos. Vamos a dialogar ahora. Antes de dialogar voy a dar ingreso. Chicos, para ir ganando tiempo, vamos a poner asistencia, son las 9:10. Vamos a poner asistencia, por favor, así les doy ingreso a los compañeros. Un momento. Vayan poniendo la asistencia, por favor, en el chat. Voy a admitir a los compañeros. ¿Han puesto la asistencia? Sí, profe, ahí están poniendo los Bien, chicos. por favor, no se olviden de poner la asistencia. Y como les dije, no se preocupen que esa asistencia, aunque no estén en la lista ahora, después la vamos a poner en la lista definitiva, que no sé cuándo me la entregarán, pero en algún momento me voy a encontrar con esa lista. Bien, vamos también a dialogar algunas situaciones de poder. Nosotros vimos que en la estructura política encontrábamos una relación de mando-obediencia. En estas situaciones de poder general, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos encontrar un actor, ¿sí?,
que puede mandar a otro y a su vez el primero debe obedecer, ¿no es cierto?, a su superior, a su instancia superior. Y nosotros, para graficar esta jerarquía de situaciones de poder con las que nosotros nos podemos encontrar, vamos a poder ver que se puede dar en diversos ámbitos, ¿no? Podríamos traer ejemplos solo a los fines de que se entienda cómo funciona esta jerarquía y estas situaciones de poder con las cuales nos podemos encontrar. Pensemos entonces, por ejemplo, en la administración pública, ¿no? O donde existe esta jerarquía, o en el sistema judicial. En el primer ejemplo, si tomamos el ejemplo de la administración pública, pensemos en algo sencillo, por ejemplo, en una escuela, ¿no? En una escuela con un directivo a cargo, con docentes que responden a ese directivo, y ese directivo va a responder a un supervisor, y el supervisor va a responder a seguramente a un ministro de Educación, ¿no? En el sistema judicial, que es otro ámbito también donde encontramos distintas instancias jerárquicas, donde se tramitan procesos judiciales y se revisan decisiones judiciales, podemos encontrar que una vez dictada una sentencia judicial, ¿no?, que me es desfavorable, ya sea en cualquiera de las ramas, en la rama civil, en la rama de familia, penal, ¿no? Tenemos nosotros o encontramos otra instancia jerárquica superior donde yo tengo la posibilidad de revisar esa decisión. Si esa instancia jerárquica superior dictamina a mi favor, entonces la decisión anterior queda o quedaría sin efecto, ¿no? Como para que nosotros grafiquemos esta jerarquía que se da o que podemos encontrar en las situaciones de poder, ¿no? En la realidad política, en el plano específicamente político, encontramos nosotros esa relación de mando-obediencia de personas, ¿no? Encontramos esa relación de mando-obediencia donde podemos encontrar también la voluntad, ¿no? Específicamente se establecen esas relaciones como relaciones recíprocas de interrelación, donde uno manda y el otro obedece una orden. Nosotros como, alguien activó, bien, bueno, donde uno manda y el otro obedece. Esto quiere decir que no son unidireccionales, como cuando, por ejemplo, nosotros ejercemos nuestro poder sobre una cosa determinada, ¿sí?, cuando las modificamos de acuerdo a nuestra voluntad. No son, tenemos acá dos polos, una relación de mando-obediencia donde hay una persona que manda y otra que obedece. Nosotros, en este sentido, debemos contar con la inteligencia y la voluntad, ¿no es cierto?, de otra persona, ¿no es cierto?, que a su vez cuenta con este entendimiento, ¿sí?, y esta orden que me ha sido impartida. ¿Puedo yo encontrarla oportuna o no? Sí. ¿Me puede parecer bien o mal? Sí. ¿Puedo obedecer o no? También, pero si desobedezco, el sistema, digamos, tiene una respuesta ante esa situación de desobediencia. Puede considerarse entonces que esta relación de mando-obediencia, donde están los gobernantes y los gobernados, la encontramos como asimétrica, ¿no? Más allá de las posibilidades de reacción que nosotros podamos tener ante una orden determinada. Entonces estamos situados nosotros en el plano interno, ¿no es cierto?, de la realidad política, una relación de subordinación que tenemos, y Melo va a mencionar nuevamente esta diferenciación que ustedes ya conocen, ¿no?, considerando acá que en el plano externo no se dan, digamos, estas situaciones de poder en cuanto a la subordinación, ¿no? Obviamente desde el punto de vista del derecho internacional y desde lo formal, ¿no? Al tratarse de estados que son soberanos, que son iguales, que son independientes, donde lo que se dan son situaciones de poder discutido o equilibrado. Eso se da en el plano, digamos, en su mayoría se da en el plano externo. Estas situaciones de poder discutido o equilibrado dan lugar a un complejo juego, ¿no es cierto?, en el que intervienen, por ejemplo, las relaciones diplomáticas, ¿no? Estamos dentro de un orden de coordinación de países igualmente soberanos.
Ahora bien, en el plano interno también es posible, ¿no es cierto?, encontrar este poder discutido o equilibrado que nosotros mencionábamos hace un momento, refiriéndonos al plano externo, donde entraba en juego las relaciones diplomáticas. Y esto en el plano interno puede suceder, por ejemplo, cuando las fuerzas políticas se encuentran en pugna, ¿no? Resultando por ahí imposible una relación de mando-obediencia, entonces se debe recurrir a la negociación, ¿no?, que lleve a la celebración de un acuerdo. Por ejemplo, cuando nosotros a nivel nacional o provincial, ¿no es cierto?, encontramos que se sientan a negociar, ¿no es cierto?, diferentes sectores, aumentos, por ejemplo, del salario, ¿no? Ante la inflación nos sentamos a negociar o se sientan diferentes sectores a negociar. Entonces, se va a procurar el ofrecimiento ahí de un porcentaje que incremente esos haberes para poder sortear un poco a la inflación, generalmente de forma muy escalonada, ¿no? Dando sí continuidad o dejando abierto el diálogo, ¿no?, con los sindicatos o con los representantes de los trabajadores, ¿no?, en vistas a una mejora de la propuesta salarial, ¿no? O cuando, por ejemplo, es necesario obtener el acuerdo de las fuerzas políticas para, no sé, integrar un gabinete con respaldo mayoritario, o cuando existe, haber una negociación en la formación de lo que conocemos como las alianzas de los partidos. Entonces, ustedes van a ver que cuando se debate y se vota, por ejemplo, una ley en el Congreso, las fuerzas rara vez, digamos, las fuerzas políticas rara vez actúan de manera aislada, ¿no? Lo que predomina ahí es un proceso quizás de negociación constante, donde cada bloque busca influir en el contenido o en el resultado final de la norma que se está tratando, ¿no? Los partidos pueden, en este sentido, impulsar una ley propia o pueden modificar un proyecto que ya existe o frenar la iniciativa de otro sector, ¿no? Y como a veces un solo sector no cuenta con esa mayoría suficiente, entonces ahí vemos que se vuelve necesario construir alianzas, ¿sí?, con otros bloques o legisladores, ¿no? Entonces, para lograr esa mayoría, ¿no? Podemos decir que además influyen otros factores como a la hora de votar una ley o de concretarse una ley, influye también la relación que existe entre el oficialismo y la oposición, ¿no? También la prensa, ¿sí?, la opinión pública, también cuáles serían los intereses económicos, el contexto electoral en el que se está viviendo. Todo eso influye en las decisiones, ¿no es cierto?, de los legisladores. Y finalmente, la votación va a reflejar, ¿no es cierto?, el resultado de eso, ¿no?, el resultado de esas negociaciones que se van dando. Una ley aprobada no solamente expresa una idea original, sino que podemos decir que es un equilibrio que se alcanza entre diferentes posiciones políticas, ¿no? Por eso el Poder Legislativo es tanto, en este sentido, un ámbito de debate como de construcción, podemos decir, de consensos entre las diferentes fuerzas, ¿no? Bien, eso si hablamos de situaciones de poder equilibrado discutido en el ámbito interno. Otra de las formas de poder se configura a través de la influencia, ¿no? Que no se configura como un mandato, ¿sí?, sino que se expresa a través de la insinuación o de la persuasión. La influencia, podemos decir que es un tipo de poder. Ya lo habíamos mencionado un poco en las clases anteriores, pero podemos ver también que hay una influencia, quizás si ustedes se ponen a pensar, con referencia a los medios de comunicación, ¿no? Tienen los medios de comunicación
una influencia significativa en el poder político, porque son los medios de comunicación intermediarios, si se quiere, entre los gobernantes y la sociedad, ¿no? Y a través de la elección de un enfoque, ¿sí?, que se le da pueden instalar temas en la agenda pública, ¿no? Es decir, pueden determinar sobre qué asuntos se habla y sobre qué asuntos se debate, ¿no? Y además también influyen en la opinión pública desde determinadas perspectivas, favoreciendo a veces o perjudicando la imagen de los líderes políticos o de los partidos políticos, ¿no? A veces los medios de comunicación pierden la objetividad y se ve una marcada, digamos, preferencia ante un partido político u otro, ¿no? Lo vemos mismo en Jujuy, a veces pasan o suceden noticias que nosotros nos enteramos por las redes, pero vemos que en la televisión es como que no pasó nada, nadie dijo nada, bueno, se ve cierta, digamos, empatía o simpatía, diría, por algún partido político, entonces eso se ve reflejado a la hora de cómo se muestra la noticia o si se muestra la noticia o no. Esta capacidad, entonces, de moldear esa percepción, ¿sí?, que tienen los medios, los convierte en actores, ¿sí?, en forma indirecta, ¿no?, del poder, ¿no?, y también influyen sobre las decisiones políticas. También cumplen un rol clave, ¿no?, los medios de comunicación al investigar, por ejemplo, o al denunciar determinadas irregularidades, ¿no?, también al exigir transparencia a quienes exigen el poder, ¿no?, pero sin embargo su influencia no puede verse condicionada, como hace rato lo decía, un poquito condicionada por intereses económicos, políticos, quizás empresariales también, lo que puede afectar sin dudas el grado de objetividad al momento de dar la información. Bien, voy a dar ingreso a los compañeros que siguen ingresando. Bien, entonces, bueno, una de las preguntas a las cuales podemos llegar acá también y nos podemos hacer es cómo se mide, ¿no?, el poder, ¿no? Y en este sentido hay diferentes formas de medir el poder. Tradicionalmente la escuela de la realpolítica decía que el poder se medía en dos grandes ejes, ¿sí? Uno como poder económico y otro como poder militar. Conforme fue pasando el tiempo, aparecieron nuevas formas de ejercer el poder, ¿sí?, como hoy, como conocemos los soft power o los poderes blandos, ¿no?, que son estos poderes, esto al margen de la bibliografía, ¿no?, esto no lo van a encontrar en la bibliografía, pero es bueno comentarlo porque son otra forma de poder. Se encuentran vinculados a la capacidad, ¿no?, que tiene un Estado para hacer que otro actor, sea un Estado, sea un organismo o sea una empresa, haga o deje de hacer algo, ¿no? Entonces, hablábamos, sí, de esta capacidad de influir, ¿no? ¿Y cómo se logra esta influencia? ¿Cómo se podría lograr? En el contexto internacional, ¿no es cierto?, yo puedo hacer una demostración de poder a través, por ejemplo, de mis capacidades tecnológicas, como cuando se buscaba la vacuna del coronavirus, los países más poderosos emprendieron una carrera, ¿no es cierto?, por llegar a ver quién era el primero que lograba tener esa vacuna que contrarreste la pandemia que estábamos viviendo. Entonces, vemos aquí el uso del poder sin el uso de la fuerza, ¿no? Las potencias lo que hacen es ir avanzando, demostrando su poder a través de las tecnologías, ¿sí?, que puedan ir desarrollando. Y el poder va cambiando, obviamente, según el contexto y según los tiempos históricos por los que estemos pasando. Recientemente se ha estudiado que no solo el poder económico y el poder militar pueden dotar a un Estado para que influya sobre otro actor, ¿no?, sino también cuestiones que tienen que ver con pautas culturales, ¿no?, con pautas de consumo. Por ejemplo, Hollywood es una forma de poder blando, ¿no?, es la forma que tiene los Estados Unidos para llegar, ¿no?, a otros estados con ideas que son predeterminadas, ¿no? Las redes sociales también son una forma de poder blando. Bien,
Retomando un poco con lo que volviendo a Melo, y con el poder, ¿sí? El control, dice Melo, también configura otra forma de poder, ¿sí? Que tampoco implica en realidad un mandato o una negociación. Y por ejemplo, si nosotros pensamos en las relaciones de control que se dan entre los diferentes poderes, poder legislativo, poder judicial. Bien, hasta aquí hemos visto la primera parte, ¿no?, de poder, y vamos a ir avanzando hacia la segunda parte, que yo les comentaba al principio, y que vamos a dialogar acerca del poder, que está relacionado a un concepto que es muy importante, que es el concepto de legitimidad, ¿no? El poder se relaciona dentro de la ciencia política y de la teoría política con este concepto que es la legitimidad. Nosotros vemos y escuchamos que este concepto está presente, por ejemplo, en los medios de comunicación. Cuando nosotros escuchamos, ¿sí?, el grado de aceptación o de legitimidad que tiene un gobierno, ¿no? O si estamos ante una situación donde se produce, por ejemplo, un gobierno de facto o un cambio de poder, ¿sí?, en un Estado, donde se puede ver que no se responde a las normas establecidas por ese Estado para la sucesión de poder. Entonces podríamos calificarlo, ahí podríamos ponernos en calificarlo si es legítimo o ilegítimo. Entonces nos preguntamos a qué se refiere la legitimidad, ¿no? Y en este sentido, la legitimidad es un fenómeno político que se vincula al mando, ¿no? A los que ejercen el poder dentro de una organización, ¿sí?, y con la obligación de obediencia. El autor se plantea, y es interesante acá para el análisis, este interrogante que nos trae Melo, es ¿cuál es la razón, se pregunta, para que unos manden y otros tengan que obedecer? Nosotros como gobernados. ¿Cuál piensan ustedes que es la razón para que unos manden y nosotros obedezcamos? El dinero y el poder. ¿Cómo? Perdón. El dinero y el poder principalmente. El dinero y el poder, dice el compañero. ¿Alguna otra idea de por qué nosotros mandamos? Digo, ¿por qué nosotros obedecemos y ellos mandan? Bueno, del estudio de la teoría política podemos afirmar que no hay una razón científica y válida para responder esta pregunta. Lo que se hace, ¿sí?, en el análisis es analizar en realidad la situación concreta. O sea, en la teoría política es la verificación de que exista esto, de que unos manden y otros obedezcan. Es decir, que esa relación de mando-obediencia esté presente. La teoría política simplemente va a verificar esa situación fáctica, de que existan unos que manden y otros obedezcan, dándonos cuenta, sí, que somos más los que obedecemos y menos los que mandan, ¿no? Pero no se puede explicar la razón de por qué unos mandan y otros obedecen. Sí, se puede encontrar razones de carácter filosófico, ¿no?, que escapan a la teoría política, pero que son válidas para explicar este fenómeno, ¿sí? ¿Por qué como gobernados obedecemos a nuestros gobernantes? Por ejemplo, en el contrato social de Rousseau, ¿sí?, como lo menciona Melo, hace una explicación al respecto, ¿no?, de esto. Y es que el hombre, en pos de garantizar su vida en convivencia y en comunidad, cede el poder a un grupo reducido, ¿sí?, para que este grupo reducido cree instituciones y pueda dirigir, ¿no?, esa comunidad hacia el bien común. Y aquí subyace la idea de orden, la idea de garantizar la seguridad en pos del bien común, que es nuestra meta. Entonces, esa sería una explicación filosófica. Nosotros, para garantizar nuestra convivencia y nuestra comunidad, cedemos a un grupo reducido ese poder para que ellos creen instituciones y puedan dirigir la comunidad, ¿no? En búsqueda de garantizar la seguridad, ¿no?, del bien común, que es nuestra meta. Bien, esa sería un poco una explicación filosófica de por qué unos mandan y otros obedecen. Pero en teoría política solo nos basta o le basta a la teoría política verificar que esa relación fáctica de mando-obediencia exista. Bien, por otra parte, vinculado a este concepto de legitimidad está el concepto de ilegitimidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe un poder de facto, ¿no?
Melo nos dice que hay una situación de facto cuando se posee el poder, se tiene aptitud para mandar, pero no se posee el consentimiento para mandar, ¿sí? No se tiene un justo título. Esta es una palabra clave. No existe el justo título. Para tener justo título se requiere de un grado de aceptación, o sea, de legitimidad, ¿sí? ¿Qué es la legitimidad? Entonces, además de ser un fenómeno, político. Como ya lo mencionamos, Melo lo va a definir como la creencia, ¿sí?, de que quienes mandan tienen ese justo título para hacerlo y genera la convicción del deber moral de obediencia, mientras se respetan las bases que la fundamentan. Las bases que la fundamentan se refiere a las creencias, a los valores y a las necesidades, podemos decir, de la comunidad. Esto va a variar, sin dudas, de acuerdo al régimen político en el que nosotros nos encontremos, ¿no? Y también de acuerdo a las circunstancias, ¿no?, geográficas e históricas que nosotros estemos considerando, ¿sí? Nos encontramos en democracia y podemos afirmar entonces que los que nos gobiernan tienen un justo título en virtud de que los elegimos nosotros para que ostenten ese justo título y puedan gobernar en nuestro nombre, ¿no? En la monarquía ese justo título viene dado por el poder divino, ¿no?, que es hereditario, ¿sí? De esta manera es importante tener presente que esa creencia, ese consentimiento, ese poder que los gobernados le damos a los gobernantes para que lo ejerzan, va a variar, ¿no es cierto?, de acuerdo a dónde nos estemos parando, dónde nos estemos situando. En el régimen democrático, la decisión política, ¿no?, referida a la forma de gobierno, ¿sí?, a las reglas que se establecen para alcanzar el mando, se plasman, ¿sí?, en la Constitución, ¿no?, para que de esta forma, y en las diferentes leyes que tenemos, para que de esta forma pueda operar una sucesión de carácter legítimo y continua, ¿no?, del poder. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora vamos a ver porque acá tenemos también que referirnos a la legalidad, otra palabrita importante, legitimidad, justo título, legalidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la legitimidad y la legalidad? Acá la legitimidad relaciona al poder con un sistema de valores, ¿no?, que son las bases que la fundamentan, ¿no?, y tiene el consenso de los gobernados. La legalidad se va a relacionar al poder con un ordenamiento jurídico determinado. Es un sistema de normas y de reglas jurídicas. De manera que podemos encontrar nosotros un gobierno que tenga legitimidad sin legalidad. Melo va a decir, por ejemplo, que si los gobernantes cometieran actos que implican abusos de poder o violan la legalidad, si ello es aceptado, ¿sí?, como una creencia, podríamos encontrar una situación de que sea legítima, pero no legal, ¿sí? Entonces, podemos afirmar que en la medida en que el poder es legítimo, ¿no?, entonces se convierte en más efectivo, ¿no? Atento a que cuenta con el consenso de la población, ¿no? Va ganando autoridad. Es legítimo. Si es legítimo, es más efectivo, ¿no? Porque se cuenta con el consenso. Esto tiene como consecuencia, en realidad, que facilita de alguna manera la obediencia de los gobernados, ¿no?, ante los requerimientos de los gobernantes, ¿sí?, en lo que se refiere al cumplimiento de normas y de pautas que son establecidas en mira del bien común, ¿sí? Eso por un lado. Por otra parte, y no menos relevante, podemos afirmar que la legitimidad también se encuentra vinculada a la eficacia, ¿sí? Un poder de iure, un poder de derecho, dicho de otra manera, es un gobierno que cuenta con legalidad, ¿no? La legitimidad debe estar acompañada por la eficacia. ¿Cómo? Mediante la satisfacción de valores, de intereses, de necesidades de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando una comunidad siente que un gobierno es eficaz, ¿no es cierto?,
se van ampliando ahí las bases de la legitimidad inicial, ¿no? Con más apoyo, ¿no? Entonces, se tiene que contar con esta eficacia. Indudablemente, la democracia configura un sistema político que necesita acrecentar esa legitimidad basada en el consenso, ¿no? Como venimos viendo a lo largo de la clase. Entonces, esa eficacia también es importante, ¿no? En acompañar, ¿no es cierto? El gobierno tiene que ser un gobierno eficaz. ¿Y cómo se vuelve eficaz? Cuando satisface las necesidades de la comunidad. Entonces, eso hace que las bases de la legitimidad con la que inicialmente empezó, digamos, se sucedió en el poder, se acrecenten. Y esto también hace que nosotros como gobernados obedezcamos o tengamos mayor, digamos, predisposición a la hora de los requerimientos que nos piden los gobernantes. Bien. Ahora, vamos a ver... Sí. Disculpe, lo estaba trayendo a estos momentos que el gobierno actual está usurpando y desalojando gente acá en los pueblos cercanos como Ser Volcán, Pogamarca. ¿Cómo me lo podría explicar de acuerdo a la legitimidad y de acuerdo a la legalidad? Lo que pasa es que con el tema de los desalojos es una cuestión que va por una vía, digamos, judicial. ¿Sí? Cuando se inicia, digamos, una acción de desalojo es porque hay una causa o un motivo que sustenta, digamos, esa acción de desalojo, ¿no? Yo la verdad que desconozco bien, y si usted conoce, digamos, del tema, que nos sitúe bien cuál es la situación del desalojo, ¿no? Porque todo esto, digamos, no es de un día para el otro, no se hace de un día para el otro, sino que hay instrumentos legales que posibilitan el desalojo. Yo no conozco bien la situación, si usted nos puede contar a los compañeros y a mí. No, que son familias ancestrales que están ocupando tierras, me imagino que son del Estado, qué sé yo, que le dan algo de legitimidad por los 20 años. Claro, cuando uno está, por ejemplo, más de 20 años en un lugar, puede prescribir. No tiene, yo, por ejemplo, no tengo el título porque una determinada propiedad pertenece a otra persona, ¿no? Entonces estoy 20 años en esa propiedad y puedo, mediante un juicio de prescripción adquisitiva, se llama, hacer que desde tribunales, como para explicarlo simple, el juez me dé el título de esa propiedad, ¿sí? Después de cumplimentar determinados requisitos y estar en un juicio y estar 20 años en la posesión de ese inmueble o de esa tierra que yo prescribo. Yo desconozco si los pueblos iniciaron algún tipo de acción, nunca iniciaron un tipo de acción, la verdad que no sé, pero entiendo que, digamos, el Estado debe haber iniciado un juicio que al final un juez dictamina que determinadas personas deben ser desalojadas porque no tienen, digamos, el título de propiedad o forma de demostrar que han poseído, no sé, ese lugar por más de 20 años. No sé si se entiende, digamos, cómo es el procedimiento. Sí, gracias, profe. Sí, no es un procedimiento, digamos, que yo como Estado diga, los voy a desalojar, es algo que se hace vía judicial. Y al final del juicio, un juez dictamina, digamos, una orden de desalojo. Pero desconozco, digamos, bien cómo es la situación. ¿Dónde me dice que es? En Pogamarca, en Lozano, en Guerrero. Bien, Sí, es de la actualidad, me está diciendo de la actualidad, ahora está sucediendo. Sí, ahora casualmente está sucediendo eso, hecho, que casualmente fue más grave en la finca El Pongo con la de la finca de Pino Zavala. Ajá. Que la dejó para los pueblos, que la gente del pueblo, en ese caso, cultiven, cosechen y crezcan ellos. Y eso lo dicen todos los periodistas. Por eso me llama la atención que el gobierno, con el uso de la coerción y de todo esto... Claro, pero el gobierno utiliza la coerción, digamos, la fuerza pública, se utiliza la fuerza pública cuando hay una orden judicial
y esa orden judicial no se cumple. Entonces se habilita a la fuerza pública para que la fuerza pública dé cumplimiento de eso. Sí vi que en algunas oportunidades he pasado por ahí que hay determinados terrenos que están siendo prescriptos, o sea, se ha iniciado prescripciones adquisitivas. Desconozco si son esos, pero sí. Apagan la luz. ¿Cómo? No, que apague la luz. Ah, que apague la luz. Bueno, pero desconozco específicamente, digamos, la situación legal de las personas que están siendo desalojadas. Pero sí es a través de un juicio y de una orden judicial que eso pasa. El Estado por sí no puede digamos, ir y desalojar. Sí, Por favor. casualmente. Yo casualmente hablando sobre lo que usted habla de lo legalidad, de lo legítimo. Claro, pero estamos hablando acá de la legalidad y la legitimidad en el poder que tiene, digamos, un gobierno o los gobernantes a la hora de mandar, esta relación de mando-obediencia, si tienen esa legitimidad o esa legalidad para estar en el poder que detentan. De eso estamos hablando. Estamos refiriéndonos a ese poder. Claro, sí, entiendo perfectamente, pero bueno, justo me llevó, si ellos no tienen el poder para ir y usurpar a una tierra, o sea, pedir el desalojo sabiendo que tenemos nosotros una cierta cantidad de años que nos permite, qué sé yo, más allá Claro, de... ahora cuando alguien me inicia a mí una medida judicial para desalojarme, yo tengo la posibilidad de presentarme en ese juicio, por eso le digo, todo es, digamos, a través de un trámite, no es de un día para el otro. Yo tengo que presentarme en ese juicio y decir, mire, yo acá estoy hace 20 años y puedo demostrar que estoy hace 20 años y inicié una prescripción adquisitiva y esta es mi defensa. Uno cuando le inician un juicio... tiene que presentarse. Si uno no se presenta a ese juicio y después sale la resolución judicial, uno no tiene muchas más opciones. Entonces desconozco por eso cómo es el procedimiento que se está dando en este momento. Pero esas personas seguramente han sido notificadas previamente de ese juicio que se comenzó ese juicio de desalojo. Entonces, si las personas no se presentaron o no las notificaron bien, se puede presentar una nulidad. Hay muchísimas variantes, digamos, que se pueden dar dentro de un juicio, pero si los están desalojando con una orden judicial, estimo que debe ser con una orden judicial, que hay un juez que hace eso, debe haber un recorrido, un procedimiento que así lo dispuso. Entonces, bueno, en ese sentido, pero es distinto a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo el poder y la legitimidad y la legalidad de un gobierno que detenta el poder. A esa legitimidad y a esa legalidad nos estamos refiriendo ahora. Sí, estaba leyendo un poco más. Lo que está Bien. Profe, el tema de estas cuestiones de desalojo, la verdad que generalizar por ahí es muy complicado porque en distintas localidades que se ha nombrado, digamos, el litigio está sobre dominios privados, digamos, no solo sobre del Estado provincial. Yo creo que un poco lo que apunta el compañero es decir, bueno, a ver, legalmente quizá el desalojo está dentro de lo legal, pero por ahí capaz que preguntarse qué tanta legitimidad tiene eso. Pero bueno, es complicado porque cada caso, digamos... Cada caso es particular, claro. Por eso le preguntaba al compañero si nos puede dar como un panorama como un poco más detallado, porque es general, digamos. En general es lo que yo expliqué, digamos, ¿no? El tema del procedimiento y el tema de la defensa, del derecho a defensa que uno tiene, decir, bueno, tengo esta defensa, sí. En esos casos muy complicados, porque no todo, como le digo, en algunos litigios está respecto de propiedades privadas y otras, ¿no?, que pertenecen al Estado provincial. Al Estado. Yo creo que por ahí también el ejemplo que yo siempre me hago es respecto a las leyes, ¿no? Hay leyes y en la actualidad que son sancionadas tanto a nivel provincial como nacional y donde nos tenemos que cuestionar si tienen legalidad, sí, pues son sancionadas, promulgadas. Ahora, ¿qué legitimidad tiene, no? Y podemos decir... O si responden al bien común o a las miras del bien de la sociedad, o solo a un gobierno de turno o a unos intereses, ¿no? Sí, eso las leyes de ajuste a la educación,
sobre todo a ¿De las salud? universidades, al ajuste a los discapacitados. Bueno, son legales, sí, cuando salieron, más allá de los vetos después y todo pero ahora qué legitimidad tienen, ¿no? Ahí, Claro, sería. claro, Nada sí, más eso. así es, así es. Bien, Gracias, compañero. me gustan los aportes, ustedes prendan el micrófono y vamos charlando y vamos aprendiendo entre todos, así que gracias por los aportes a los compañeros. Bien, vamos a referirnos ahora al tema de la ilegitimidad del poder, ¿no? Y el autor acaba de analizar el tema de la ilegitimidad, que no es otra cosa que cuando... Ay, Joaquín, a ver, voy a silenciar. Espérenme un momento. Bien, entonces les decía que nos vamos a referir, ya me perdí, ¿dónde está el power? Acá. Les decía que nos vamos a referir ahora al tema de la ilegitimidad del poder, ¿no? Y esta ilegitimidad hace referencia o no es otra cosa que cuando se ejerce un poder de hecho sin consentimiento. La ilegitimidad, dice el autor, es un estigma, ¿sí?, que se presenta ante la falta de ausencia de algunos requisitos que configuran la legitimidad. La ilegitimidad, como les decía, es vista como un estigma, ¿no? Que no es aceptado por ningún gobierno, ¿no? El gobierno se muestra bajo la apariencia de legitimidad, ¿sí?, que es invocada por ellos mismos, que son los que detentan el poder. Esto quiere decir que muchos detentadores de poder van a crear argumentos para fundamentar o para justificar el poder del cual se invisten, ¿no? Y la legitimidad que les permite orientar, ¿no es cierto? No orientar, perdón, la legitimidad que les permite ostentar el título que les posibilita el ejercicio del poder al cual llegaron. La ilegitimidad va a aparecer ante la ausencia de alguno de los requisitos de la legitimidad. El primero va a ser ante la ausencia o la violación del principio que la justifica, o sea, que justifica la legitimidad. En una monarquía, por ejemplo, ese poder viene dado por lo divino, ¿sí?, que es heredado, ¿sí?, y que puede estar vinculado también con lo religioso. Por el contrario, en una democracia, los ciudadanos, el pueblo, los gobernados, que somos nosotros, somos los que elegimos a los gobernantes a través del voto, ¿no?, que es como es el caso de nuestro país. El segundo, y acá tenemos otro elemento, ¿sí?, que ante su ausencia se puede configurar la legitimidad, que es la carencia o la violación del procedimiento que va a validar el título por el cual se ostenta el poder. Este puede ser de carácter electivo o hereditario. En nuestro caso, vivimos nosotros en democracia y contamos con un procedimiento establecido por la ley para la realización del sufragio, ¿no? Ante la violación de ese procedimiento, estaríamos entonces ante la ausencia de este segundo elemento que yo les estoy describiendo, ¿sí? En las monarquías, la sucesión se da de manera hereditaria, ¿sí? Cuando alguno de estos elementos falta o falla, cuando se pierde el principio que justifica esa legitimidad, que puede ser por la existencia, o sea, que puede estar dada por la democracia, digamos, por la elección que nosotros hacemos, en la monarquía puede estar venida por mandato divino, ¿sí? Cuando se pierden o cuando se pierde el procedimiento por el cual se valida una elección, ¿sí?, o la herencia en la sucesión de ese cargo de su título, estamos en presencia de la ilegitimidad del poder, cuando falta algunos de estos elementos que configuran la legitimidad. Melo sostiene también que la legitimidad, para perdurar, necesita, ¿sí?, otras cosas que ahora voy a mencionar. La primera es que el paso del tiempo, ¿sí?, el paso del tiempo en el cual pueda formarse, digamos, se consolide, digamos, las bases que le sustentan esa legitimidad, ¿sí? Y además, lo que ya les había mencionado, que tenga un ejercicio eficaz, ¿no? Cuando nos referíamos, ya se los había mencionado, cuando nos referíamos justamente a
la necesidad que tenía que haber entre la legitimidad y la eficacia, ¿no? Se refiere básicamente a que su ejercicio pueda concretar los fines que fueron planteados, ¿sí? En busca de la meta, ¿sí? La meta de lo político. Finalmente, Melo va a describir de dónde puede provenir la ilegitimidad, ¿sí? Ante la ausencia de uno de los elementos que venimos mencionando, ¿no? Y va a sostener que la ilegitimidad puede tener como fuente una usurpación del título, una revolución, ¿sí? Un regicidio, que es cuando el que detenta el líder es asesinado, ¿sí? Cuando el que detenta el poder es asesinado, ¿no? O también puede darse por un fraude electoral. En consecuencia, y como se puede notar en el ejemplo, esa creencia, ese consentimiento que dan los gobernados para el ejercicio de ese título se va a modificar, ¿no es cierto?, de acuerdo al régimen del que nosotros estemos hablando o al cual nosotros nos estemos refiriendo. Y acá nos cabe preguntarnos entonces si un gobierno que accede ilegítimamente al poder, por ejemplo, un poder de facto, puede adquirir legitimidad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Un poder que ejerce ilegítimamente se puede volver legítimo? ¿Y cómo podría ser? ¿No? Un gobierno de facto, ¿sí?, que carece de legitimidad, ¿no? No tiene el consentimiento de los gobernados. ¿Se puede convertir en legítimo? Puede ganar esa legitimidad, probablemente, aunque sería muy difícil, si es que se incorporan esos dos principios básicos que validan la legitimidad, que son el mecanismo por el cual se valida esa legitimidad, que puede ser si se retorna a una democracia, ¿sí?, o en el caso de la monarquía, si se hace por sucesión hereditaria, y si también el procedimiento, ¿sí?, es válido. O sea, si nosotros los elegimos como gobernantes. Difícil de pensar, ¿no? Es difícil de pensar, pero está planteado. Bien, hasta aquí, digamos, hemos hablado de la ilegitimidad del poder y sus formas, ¿no? Bien, bueno, requiere esto, ¿no? Lo que yo les decía recién de la ilegitimidad, de una transformación, ¿no? Pensemos que un gobierno que toma el poder por usurpación o por revolución difícilmente pueda transformarse, ¿no? Logrando, por ejemplo, que el pueblo lo vote o que pueda transformarse en un gobierno legal y legítimo. Es difícil de pensar, ¿no? Tiene que ver con la ausencia de estos dos requisitos. Cuando falta uno de ellos, cuando esto sucede, estamos dentro de la ilegitimidad, ¿no? Hay alguien que lo detenta, pero esa persona rompe los dos prerequisitos. Por un lado, viola el procedimiento a través del cual se puede acceder al poder, ya sea de forma hereditaria o por voto, y también viola el sistema del régimen político de ese Estado, ¿no? Ya sea una monarquía o una democracia, según nos estemos refiriendo a cualquiera de ellos. Cuando nosotros rompemos cualquiera de esos requisitos, entonces ya no hay legitimidad. Bien. Disculpe, profesora, una consulta. ¿El sistema de triunvirato está en este contexto? ¿Cuál es el sistema del triunvirato? Perdón, ¿triunvirato de 1810? ¿Qué triunvirato? Claro, que estaba el poder. Y lo analicemos. A ver, ¿era un poder legítimo? Sí, porque estaba el consenso del pueblo. Era por votación. Era por votación, entonces estamos dentro de la legitimidad y de la legalidad. Había un procedimiento en esa época que establezca. Lo que pasa es que en esa época recién, digamos, se estaban creando las instituciones, si se quiere, y es como el principio de todo, ¿sí? No había, digamos, recién, digamos, nos estábamos organizando, ¿no?, en esa época. Entonces, yo creo que sí, porque contaba, digamos, con el consenso de las personas que se reunían en la plaza y que pedían, digamos, tener un gobierno propio. Me parece que era legítimo, que las personas pedían,
digamos, y necesitaban que se constituya un gobierno propio. Me parece que había legitimidad. ¿Ustedes qué piensan? Los demás compañeros del triunvirato de 1810, ¿que era legítimo? ¿La gente pedía por eso? Me parece que, en mi opinión, sí, es legítimo. Pensando en el caso de, en ese momento sí. de Adolfo Hitler, por ejemplo. ¿Es legítimo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue legítimo? ¿Esa toma de poder fue legítima? Sí, fue legítimo, profe. Fue legítima, la compañera. ¿Sabes las razones de por qué fue legítima? Bueno, Hitler llega, era canciller, ¿no? Porque el Partido Socialista estaba legitimado por el pueblo en esa Claro, época. él era canciller y llega al poder porque muere quien detentaba el poder. Y así asciende automáticamente en ese momento Hitler, ¿no? Hitler asciende al poder en un momento en el que Alemania estaba destruida económicamente, y lo que hace en realidad es emprender un proyecto económico que lo que busca en realidad es, me parece, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y este proyecto le hace ganar la legitimidad en ese momento, ¿no? Este proceso mediante el cual llega, digamos, a ser jefe de Estado, ¿sí? Es legítimo porque se muere el que estaba antes, ¿sí? Y lo sucede en un proceso que es legítimo y legal. Lo que hace a través de ese proyecto económico es ganar la legitimidad a través de un proceso que tiene que ver con la reindustrialización, ¿no? Lo que le permite salir de ese contexto económico que era bastante complicado, pero también es legal y es legítimo. Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado con la unidad número 3, ¿sí? Les voy a dejar, ¿puedo dejar de presentar esto? A ver. Dejar de presentar. Bien, hasta acá la unidad número 3. La clase que viene vamos a ingresar en la unidad número 4, que va a ser la última del parcial, ¿sí? Va a entrar 1, 2, 3 y 4 en un parcial que lo voy a repetir ahora, es mixto, va a tener múltiple opción y va a tener a desarrollar, ¿sí? Como siempre les digo, la bibliografía de la cátedra más los Power, ahí está la guía de todo lo que ustedes tienen que ir viendo, las palabras claves, todo lo clave está en el Power muchas veces. De ahí, a partir de ahí, con la bibliografía de la cátedra está muy bien. También es permitido, digamos, traer otras bibliografías. Si ustedes en el parcial ven que el tema les da para que ustedes lo relacionen con otra materia, también se puede hacer eso, pero la bibliografía de la cátedra obligatoria tiene que estar sí o sí en la respuesta, ¿sí? Si está solamente la parte de introducción de otro libro, está bien, pero no les puedo considerar, digamos, que han respondido, ¿sí? A la pregunta, porque la bibliografía, nosotros tenemos en la cátedra una bibliografía, tiene que estar esa. Las otras cátedras nos aportan otras cosas y les dan un plus, pero la bibliografía tiene que estar, ¿sí? Bien. Ay, me quedé sin voz. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, bueno, si ya han puesto la asistencia, quedan liberados. Nos vemos la clase que viene.